Autocensura es una conducta en la que un periodista o un medio de comunicación por X o Y razón decide no contar algo que sabe y que podría ser publicado en sus páginas. Sucede en varios medios por distintas razones, por que amenazan o atentan contra sus vidas, sobre todo en un contexto pues como el que hay aquí en el país, en el que todavía hay conflicto armado, en el que todavía hay amenazas contra periodistas que son importantes. Sucede o podría suceder en otro tipo de escenarios, cuando tiene que ver como con empresas o con grandes corporaciones. Personalmente no me he visto cercano a un escenario de esos porque yo cubro temas muy urbanos, muy de ciudad. No me prohíben, o nunca me ha pasado que pues como que publique algo, pero tampoco me lo guardo. O sea, siempre uno puede estar como consultándolo. Digamos que el diálogo con el editor y con otros periodistas que le ayuden a uno a poner un contexto en la información siempre ayuda a que uno tenga perspectivas distintas sobre los datos que uno está manejando y eso hace que uno pueda hacer un manejo más libre de la información. ¿Tú qué crees? ¿Qué clase de implicaciones, no sé si éticas, conlleva la autocensura? Todas. Cuando uno tiene una información y el derecho constitucional en este país es informar y ser informado, y uno tiene una información que le beneficia o le perjudica o que afecta o que llega a un grupo de personas que es importante, un medio de comunicación debería publicarlo siempre. Digamos que ese es el ideal y a eso debemos aspirar todos los periodistas, jóvenes, viejos, editores o no editores, directores de medios o no directores de medios. La autocensura, y sobre todo en países en los que se callan muchas cosas, o sea, distintos países tienen por qué callar. Por ejemplo, un medio de comunicación en África, que hay tantos crímenes de lesa humanidad que son perpetrados no solamente por grupos insurgentes, sino también por gobiernos. Los medios de comunicación deberían hacer lo posible por hablar. En medios en donde las grandes corporaciones han tenido siempre unos vínculos muy estrechos con sus respectivos parlamentos o congresos, donde hay unas relaciones muy intrincadas entre los gobiernos y esas corporaciones, los medios de comunicación a veces quedan como en un sándwich, pero la tendencia y la obligación es siempre informar. La autocensura es una conducta extremadamente dañina, no solamente para el periodismo, sino para el ciudadano que se está absteniendo o al que se le está obligando a no mirar o a no conocer una información a la que tiene derecho constitucionalmente. Bueno, te comentamos un poco del caso de CBS. ¿Qué tipo de relaciones ves o qué tipo de factores crees tú que en este caso influyeron a llevar pues, la autocensura? Bueno, el tema de los grandes conglomerados y de los sectores económicos en Estados Unidos siempre ha sido muy complejo. Sucede en el tema de medicamentos todo el tiempo. El tema del tabaco también, con bastante frecuencia. En el tema de los licores también. Porque las empresas tienen dinero que financian campañas, que pagan pauta en los medios de comunicación. Y no significa que la independencia en los medios de comunicación esté regida por esos flujos de caja que hay entre esos privados y toda la complejidad de las relaciones de poder. Pero a veces hay medios que quedan metidos en ese tipo de situaciones en las que toman decisiones que creo yo son bastante perjudiciales. O sea, tener que 2 años después de que se destapó el escándalo y fui yo el que tuvo la información en primicia, tener que estar obligado a publicarla más o menos reconociendo que me autocensuré y que además de todo estuve vulnerando los derechos a la salud y a una vida digna, porque pues al fin y al cabo la salud no es otra cosa sino tener una vida digna. Yo como medio tengo una responsabilidad muy grande. O sea, lo que hizo CBS en su momento será siempre cuestionado y será un estudio de caso de aquí en adelante, o desde ese momento en adelante, porque no estamos hablando de un problema menor. O sea, no estamos hablando solamente de las cuestiones económicas, de las inversiones que ellos hagan en un equipo de fútbol o en la campaña o en la pauta de un medio de comunicación. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de problemas que sí se están generando y de tumbar unos tabúes. O sea, la ciencia está a disposición de la gente y los medios tienen que estar a disposición de la ciencia para comunicar sus avances, y pues en eso la falla fue garrafal, por eso las hacen reconocer 2 años después de lo que pasó. En este sentido,
sea, ¿qué consideras tú el papel del periodista, en este caso pues de Logan Bergman, que quiere publicar su entrevista, pero pues es la propia dirección general de CBS que no se lo permite? ¿Qué crees tú del papel que juega él en ese sentido? O sea, ¿tú crees que o sea, siempre existe esa posibilidad de buscar la alternativa a publicar esa información o por el contrario, quedarse así? Si este periodista se hubiera quedado callado y no filtra esa información, pues que además de toda esa información que había sido un fruto del trabajo de él, de buscar a la persona que ya había sido despedida y había perdido su empleo. Y si uno como periodista tiene que valorar mucho eso, ¿no? O sea, uno hace un esfuerzo, uno hace un trabajo, uno consigue una fuente, tiene una información privilegiada, y en el momento en el que un medio de comunicación le prohíba a uno publicar eso, no sé, bueno, yo creo que yo tal vez renunciaría, porque pues, si no estoy de acuerdo y considero que es un tema muy delicado, yo creo que yo renuncio. Yo hubiera hecho lo mismo que ese periodista y filtro la información a otros medios de comunicación, porque es una información muy importante que se tiene que conocer. O sea, no estoy hablando de una nueva raza de perros, yo no estoy hablando de la salud de las personas, y estoy hablando además de un complot empresarial en contra de la salud pública para poder mantenerse en el lugar y en la comodidad económica que tienen. O sea, lo que esto desencadenó debió ser monumental. O sea, se vieron haber incrementado los impuestos que hoy son destinados en el gobierno estadounidense para la salud. Eso debió haber desencadenado también otro tipo de cosas como políticas públicas llevadas hacia el cuidado de las personas que consumen tabaco o no, la prohibición de la pauta en actividades deportivas de sal. Eso nos influye en todas las fibras de la vida de una sociedad. Si yo como periodista tengo esa información, lo más responsable y ético, mi compromiso o el juramento de Hipócrates periodístico es asegurarse de que se publique y que se publique por las razones adecuadas. Pues en ese orden de ideas, ¿tú crees que aparte de ese compromiso pues político, social que tiene el periodista, también tiene un cierto compromiso entonces con la fuente que él mismo se encargó de conseguir, y en ese sentido pues que fue una fuente que estaba en un cierto estado de vulnerabilidad porque pues lo estaban amenazando y ya tenía un papel que le prohibía hablar? ¿Tú crees que eso también liga esa relación con la fuente, esa obligación de que la información que esa persona dio tenga que ser publicada? Bueno, eso es una cosa. El tema de manejo de fuentes es muy, muy delicado. Si yo, por ejemplo, publico una información que va a poner en peligro la vida de una persona, yo tengo que asegurarme que la información sea publicada de tal manera que esa persona no se pueda detectar. Pero si esa persona de manera tácita o explícita me autoriza para que yo dé su nombre, para que yo dé referencias específicas de su identidad, debo hacerlo. ¿Por qué? Porque eso le da credibilidad a la información. No es lo mismo decir que una fuente conocida por el medio de comunicación X o Y dijo tal cosa, a decir Pedro Pérez, investigador de, o periodista de, o no sé, cualquier cargo que tenga, dijo tal cosa. Cuando le damos un rostro, le damos veracidad y le damos mucha más credibilidad a las informaciones. Entonces, las responsabilidades con la fuente van hasta lo que se acuerde con esa fuente. No puede tener el derecho y la responsabilidad de borrar la fuente si atenta contra la vida de esa persona o contra su dignidad humana. Pero si eso no afecta y esa persona, digamos, ya fue despedida o esa persona no tiene ningún interés en esconderse, sino por el contrario, quiere hablar y ser escuchado, la responsabilidad de uno también es hacer ver eso. Pues nosotros queríamos saber si tú conoces algún caso pues acá a nivel nacional o del país sobre el tema de autocensura. Yo creo que sobre todo los medios regionales en el país tienen dificultades muy, muy grandes para publicarse, porque cuando trabajan en zonas en donde la presencia de la fuerza pública es muy reducida, intentan meterse con temas que son muy delicados, de corrupción, que tienen que ver de vínculos de políticos con algún grupo ilegal, llámese PACRIM o paramilitares o llámese guerrilla. Las personas se exponen, ponen la vida y difícilmente consiguen que su medio de comunicación, que es pequeño, tenga resonancia. O sea, muchos de los casos de corrupción y escándalos que han salido en grandes medios de comunicación vienen de esos medios regionales, a veces a costos muy altos. O sea, a veces para defender su propia vida prefieren filtrarse a los medios en donde los periodistas estemos un poco más blindados y no tan expuestos a ese tipo de violencia. O sea, pasa todos los días en este país, es que no es una cosa extraña
ver que un periodista lo desaparecen, no es extraño ver que a un periodista lo matan, lo amenazan, justamente por el poder que tiene el medio de comunicación y por las informaciones que está dando. Entonces sí, infelizmente es una realidad, pero las informaciones, si uno las tiene equilibradas, digamos, ya pasando a otros temas que no tengan que ver con conflicto, lo que uno tiene que tener cuidado es como amarrar la información por todos lados. Y de ahí la diversidad de fuentes. La diversidad de fuentes no es para que la gente vea que el periodista investigó mucho. O sea, eso tiene que ver con que si yo tengo a un tipo que está diciendo una cosa que perjudica a otra persona, yo tengo que contactar y contrastar la información y verla con la contraparte para que se defienda o para que aporte información. Y tengo que verla además con otra persona de contexto, un experto, un órgano de control, otra persona que pueda ayudarme a amarrar mejor esa información. En esa medida yo no tendría por qué autocensurarme, porque pues tengo una información que está completa y solita se sostiene. O sea, ¿quién le va a decir a un periodista que lo que está diciendo no es cierto cuando están todas las fuentes ahí? O que por lo menos plantee la inquietud. El trabajo de un periodista no es acusar, no es señalar, es advertir que algo pasa y que la gente saque sus propias conclusiones. O sea, de lo que decimos los medios de comunicación, muchas veces las fiscalías o las contralorías o la procuraduría inician procesos justamente basados en que uno les da uno coge una serie de indicios y dice, como vea, está pasando esto, no sabemos qué es, pero pues que entren las partes a explicar. Entonces, el rol del periodista es importante y la autocensura se reduce, yo creo que al máximo, cuando uno ha consultado todas las fuentes. Si usted, el dueño de un medio de comunicación, le dice, no, pero es que eso no lo podemos publicar porque no hemos consultado la contraparte, y yo digo, no, sí, acá está. Los dos me hablaron, entonces ahí como que lo desarmo y seguramente yo protejo mi información, muestro que soy un periodista serio y le doy una información seria a los lectores. Listo, Natalia, muchísimas gracias. Muchas gracias.